La segunda noche fue diferente. Nadie estaba tranquilo. Todos mirábamos constantemente hacia el bosque. Jess no bebió nada y Chris no se quitó el cuchillo de caza del cinturón. Cuando finalmente entramos, cerramos todas las ventanas y revisamos 2 veces las puertas. A eso de las 3:30 de la madrugada, Matt fue a la cocina, por agua se detuvo en el pasillo y susurró mi nombre. Me levanté y lo vi señalando. Había alguien en la cocina, era el mismo hombre, pero esta vez estaba dentro, desnudo con la espalda hacia nosotros, llena de arañazos largos y rojos. Estaba de pie frente al refrigerador, mirándolo, como si no entendiera qué era. Se balanceaba lentamente sobre los pies. Matt no habló, solo retrocedió. Todos nos reunimos en silencio en la entrada del pasillo. Yo tenía una navaja, Sarah sostenía el atizador de la chimenea, Chris agarró la pata de una silla que había roto antes. Al encender la luz, el hombre ya no estaba, la puerta trasera estaba abierta. No rota, no forzada, solo abierta. 20 minutos después, tomamos la decisión. Nadie discutió. Y empacamos lo básico, carteras, llaves, teléfonos y condujimos por el bosque, hasta tener señal suficiente para llamar al sheriff. Cuando nos reunimos con el ayudante en un restaurante de carretera, no parecía sorprendido. Preguntó si alguien estaba herido y dijo: sí, hemos tenido problemas con gente viviendo en esos bosques. No siempre en su sano juicio. Intentamos explicarle que no era solo un vagabundo. Ese hombre nos observó, volvió 2 noches seguidas y tenía una llave o alguna forma de entrar. El ayudante solo asintió como si ya lo hubiera escuchado antes. Cuando mencionamos al dueño, su cara dio a entender que lo conocía pocos días después. El anuncio desapareció de todos los sitios de alquiler, borrado por completo. Nunca obtuvimos respuestas, nunca recibimos una llamada, ni siquiera recuperamos el depósito. Pero ese rostro, la forma en que me miró a través de la ventana, aún lo veo. A veces cuando me despierto en la noche. No hablamos mucho de ese viaje, pero hasta donde sé, ninguno de nosotros ha vuelto a Carolina del Sur desde entonces. Una noche escuché pasos en el techo, revisé las ventanas, pero no vi a nadie. Aún así, no podía quitarme la sensación de que alguien me estaba siguiendo, observándome. Llegó el invierno. Mis padres tenían que salir de la ciudad por unos días y seguían nerviosos por lo que había pasado antes de irse. Me dejaron una escopeta por si acaso. También teníamos un gran Rottweiler, el perro más dulce que puedas imaginar, y completamente silencioso, a menos que hubiera algo de verdad allí. Esa noche, estando solo, escuché pasos lentos, pesados, en la nieve afuera. El perro se levantó con las orejas erguidas y comenzó a gruñir bajo y profundo hacia la puerta principal. Después, ladrando fuerte, feroz, sin parar. Solo lo hacía cuando realmente veía algo. Yo me quedé en silencio. No quería que quien estuviera afuera supiera que yo estaba en casa. No me moví. Entonces vino el golpe, lento, hueco, burlón. No respondí, dormí con la escopeta junto a mí. Esta noche, puerta cerrada, persianas bajadas, perro a mis pies. A la mañana siguiente salí y vi algo que me heló el estómago. Huellas humanas frescas que rodeaban toda la casa. Se detenían en cada ventana como si alguien intentara mirar adentro. Buscándome, las seguí alrededor de la propiedad y finalmente entraban al bosque. Las seguí medio kilómetro hasta que comenzaron a zigzaguear, desviarse, volver, como si quien las hacía quisiera confundirme. Decidí regresar. Algo me decía que era mala idea seguir adelante. Esa noche el golpeteo volvió más fuerte. Esta vez sabía que era él. Abrí mi puerta, tomé la escopeta y salí al balcón del segundo piso. Encendí los focos que iluminaban el patio trasero. Allí estaba el mismo hombre, la misma sonrisa, los mismos ojos muertos. Tenía el cuchillo, otra vez, mirándome directamente como si pudiera ver a través de mí. Levanté la escopeta y grité: si no te vas, te disparo. No se movió, no parpadeó, solo me miraba sonriendo. Disparé un tiro de advertencia al aire y entonces reaccionó, dio un paso atrás, retrocedió lentamente hacia el bosque sin dejar de mirarme. En ese momento decidí soltar al perro, corrí abajo, abrí la puerta corrediza y lo dejé salir. Salió disparado como un misil negro, ladrando y gruñendo. Nunca lo había visto tan agresivo, llevaba collar de control,
así que no podía ir muy lejos, pero me gusta pensar que esa noche lo ahuyentó para siempre, porque después de esa noche nunca lo volví a ver. Esto ocurrió en marzo de 2022, durante las vacaciones de primavera. Estaba en mi segundo año de universidad. Mis amigos y yo, 6 en total, decidimos alquilar una cabaña en Carolina del Sur por unos días, solo para alejarnos de todo, sin escuela, sin estrés, sin teléfonos. Se suponía que sería uno de esos viajes tranquilos, donde bebes demasiado, pones la música muy alta y tal vez creas recuerdos de los que luego te reirás. Éramos 4 chicos, yo, Matt, Chris y Tyler, y 2 chicas, Jess y Sarah. Todos habíamos sido cercanos desde el primer año. La cabaña que escogimos era ridículamente barata para su tamaño. Esa noche estaba completamente solo en la casa. Abrí una cerveza, aunque era Estere. Era menor de edad, pensé que a nadie le importaría, y bajé con mi novia a la sala de cine para ver Gladiator. Al principio todo fue normal, pero cerca de la medianoche sentí algo extraño. Mi cuerpo me lanzó una señal de alerta, como si percibiera un peligro que mi mente aún no veía. Mi corazón latía con fuerza y mis ojos se dirigían una y otra vez a las ventanas descubiertas detrás de nosotros que daban al bosque oscuro. No quise asustar a mi novia, así que guardé silencio. Incluso hubo momentos de cercanía entre nosotros, pero en mi interior no podía sacarme la sensación de que alguien nos observaba. No sabía desde dónde, pero lo sabía con certeza después de la película. La acompañé hasta su coche. La casa quedó en silencio otra vez. Cuando ella se fue, recordé que había dejado las luces encendidas en la sala de cine, el bar y la sala de billar, así que volví a bajar. Apagué la luz de la sala de cine y me quedé quieto mirando la gran ventana que daba al patio trasero. Allí lo vi. Parecía un vagabundo con el pelo enmarañado y la ropa sucia, pero lo que me heló la sangre fue su sonrisa, la más grande y perturbadora que había visto, con unos ojos desquiciados que me miraban fijamente. En su mano sostenía un cuchillo y lo golpeaba suavemente contra el vidrio una y otra vez. Creí estar alucinando, retrocedí lentamente y entré al bar para apagar la luz. Esa habitación tenía una puerta corrediza de cristal que también daba al bosque. Cuando apagué la luz, lo vi moverse con calma de la ventana hacia la puerta. Seguía sonriendo, seguía mirándome ahora. Nos separaba menos de un pie solo. El cristal entre los dos. No intentó entrar. No se movió, simplemente me observaba. Subí las escaleras sin decir una palabra. Justo en ese momento, mis padres entraban por la puerta. Les dije: creo que necesito ir a un hospital psiquiátrico. Acabo de ver a un hombre con un cuchillo mirándome desde fuera. Mi madre se puso pálida. Mi padre entornó los ojos y, sin decir nada, fue al armario de armas, tomó su rifle y salió a revisar la propiedad. Le pregunté a mi madre qué pasaba y me dijo: a Verofale ha habido varios robos en la zona, un hombre merodeando por el bosque intentando entrar en casas. La descripción coincide exactamente. Llamaron a la policía, pero no encontraron nada, ni huellas ni señales de entrada, solo el bosque frío y negro. Pensé que todo había terminado, pero estaba equivocado. Esa noche, al intentar dormir, escuché un golpeteo metálico debajo de mí. Mi habitación estaba en el segundo piso, justo encima de la sala de cine. Era un sonido suave como metal contra vidrio. Intenté convencerme de que no era nada, pero el golpeteo continuó durante horas. Y no fue solo esa noche, se repitió semana tras semana. A veces se detenía, a veces despertaba a las 3 de la madrugada y volvía a escucharlo. Leve, insistente, siempre el mismo sonido metálico. Y yo sabía que él seguía allá afuera. Los pasos llegaron hasta la puerta del dormitorio y entonces intentaron girar la manija, pero estaba cerrada con llave. Lo intentaron varias veces, como si de alguna manera mágica fuera a abrirse. Luego hicieron un golpeteo suave en la puerta, pero la persona del otro lado no dijo ni una sola palabra. Probaron la manija una vez más antes de que yo escuchara los pasos alejándose por el pasillo, bajando las escaleras y perdiéndose en lo profundo de la casa. Hice todo lo posible por no romper en llanto. No susurré nada al teléfono porque tenía demasiado miedo
de hacer el más mínimo sonido. Finalmente mi madre me dijo que la policía ya estaba allí, pero que no me moviera. Yo esperaba oír cómo derribaban la puerta, pero en lugar de eso de repente escuché varias pisadas fuertes y un hombre gritando mi nombre, identificándose como oficial de policía. Escuché que subían las escaleras y mi madre me dio permiso para responder y abrir la puerta. Había 2 agentes arriba, cuando abrí, y otros 2 abajo. No tuvieron que forzar la entrada porque la puerta trasera estaba completamente abierta. La ventana corrediza trasera también estaba abierta, que era claramente el punto por donde habían entrado. Tuve que hablar con la policía y contar todo lo que había pasado, incluyendo mi sospecha sobre el repartidor de pizza con mis padres, escuchando por el teléfono. Ellos venían de regreso y cuando llegaron solo quedaban 2 oficiales en la casa. En el informe se incluyó la nota del pizzero y dijeron que harían su investigación. La noche siguiente, mis padres me llevaron a Gianni's Pizzería y me pidieron que señalara al hombre si lo veía, pero no estaba. Preguntaron al gerente qué empleado coincidía con la descripción que di y dijo que debía ser Phil, que en ese momento estaba repartiendo. Cuando le explicamos todo, dijo que era imposible que fuera él y nos pidió que nos retiráramos. Después de eso, mis padres nunca más volvieron a pedir pizza allí y pasó mucho tiempo antes de que volvieran a sentirse seguros, dejándome solo en casa por este incidente. En el fondo, siempre creí que había sido el pizzero o alguien relacionado con él porque nadie más podía saber que yo estaba solo esa noche. Años después, cuando era adolescente, nos mudamos de California a una zona aislada en el norte de Idaho. Mis padres acababan de jubilarse y construyeron la casa de sus sueños en medio del bosque sin un solo vecino a la vista, rodeados de árboles interminables que conectaban con terrenos de un parque nacional y áreas madereras. La casa era enorme, 2 pisos, gimnasio, bar, sala de billar e incluso un cine completo. En el sótano parecía la casa perfecta, remota, silenciosa y tranquila, o al menos eso creíamos. En esa época yo salía con mi novia de la escuela una noche mientras mis padres estaban en una cita en el centro. La invité a Tony a la casa para ver una película. Lo que pasó esa noche nunca pude quiera olvidarlo. Estaba obsesionados con los juegos de James Bond. En esa época Nightfire era mi favorito, pero también jugaba Agent Under Fire. Las horas pasaron y cuando miré el reloj ya eran casi las 11 de la noche. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Pensé naturalmente que eran mis padres y corrí a abrir la puerta llamando «Mamá, papá», pero la respuesta fue diferente. Una voz desconocida dijo «Necesito ayuda, necesito usar un teléfono». Con el corazón acelerado, pregunté quién eres y él solo repitió lo mismo. No quise mirar por la ventana porque algo en mí decía que no lo hiciera. Abrir la puerta sería un error terrible. Mientras subía las escaleras que daban directamente a la entrada, el hombre golpeó fuerte y dijo «Por favor, espera, necesito ayuda». Eso significaba que me había visto. Estaba mirando a través del vidrio de la puerta. Me giré y aunque el porche estaba oscuro, pude ver la silueta de su cabeza. No veía sus ojos, pero era claro que estaba fijando la mirada en mí. Salí corriendo y fui al cuarto de mis padres. El único teléfono fijo estaba allí y marqué el número de mi madre. No recordaba el de mi padre a esa edad. Ella contestó con voz tranquila, probablemente después de unas copas, pero cuando le dije que había un hombre en la puerta pidiendo entrar, su tono cambió de inmediato. Se puso seria y preocupada, me preguntó si había hablado con él, si sabía que yo estaba solo. Dije la verdad que sí. Y en ese instante pensé en el repartidor de pizza, que horas antes me había preguntado lo mismo. Mientras tanto el timbre volvió a sonar 2 veces, le dije a mi madre que el hombre no se iba. Ella me ordenó quedarme en su cuarto con la puerta cerrada con llave y esperar. Dijo que ya estaban llamando a la policía, las ventanas estaban abiertas porque era una noche de verano. Y de pronto escuché cómo se abría suavemente la puerta lateral que daba al patio trasero. Se lo conté a mi madre y ella repetía: «Quédate quieto, apaga las luces y no hables». Yo susurré y si intenta entrar por la ventana del salón, ella me dijo: «Guarda silencio, solo espera». Intentaba calmarme cuando oí pasos abajo, pasos claros de alguien caminando dentro de la casa.
Lo susurré con pánico a mi madre y escuché cómo gritaba a la policía. «Él está dentro de la casa. Rápido». Ella me dijo: «Escóndete debajo de la cama y no salgas para un niño de 12 años». Ese fue el momento más irreal y terrorífico de su vida. La única protección era la pequeña cerradura de la puerta de la habitación de mis padres. Escuché los pasos subiendo la escalera. Luego silencio, como si el intruso registrara las habitaciones mías y de mi hermana. Mi madre me dijo que la policía estaba a punto de entrar, que no me moviera hasta escucharlos. Después de unos segundos volví a oír pasos en el pasillo, acercándose lentamente a la puerta del cuarto de mis padres. A veces el lugar que creemos más seguro, nuestra propia casa, se convierte en el inicio de nuestra peor pesadilla. Esa noche yo tenía solo 12 años y por primera vez mis padres confiaron en mí para dejarme solo en casa. Un pueblo tranquilo, calles seguras, un silencio que invitaba a relajarse, pero esa caja de pizza en la puerta sería el comienzo de la noche más aterradora de mi vida. Nuestro pueblo era pequeño, todos se conocían. Nadie pensaba que un niño pudiera estar en peligro al quedarse solo, por eso mis padres confiaban tanto en mí. El plan era perfecto. Videojuegos, pizza y libertad. Estaba jugando en mi PlayStation un juego de James Bond. El tiempo pasó volando y cuando tuve hambre pedí una pizza de la pizzería del barrio que estaba a solo unas calles. Mi madre me había dicho que envolviera las sobras en papel aluminio y las guardara en el refrigerador. Un detalle pequeño, pero que siempre recuerdo al pensar en esa noche. Cuando sonó el timbre, corrí a abrir. Frente a mí había un hombre de unos 30 años, con barba descuidada, gafas y una gorra negra de camionero. Me entregó la caja y mientras me daba el cambio, miró dentro de la casa y preguntó de una manera extraña: «¿Estás solo aquí?». Mi corazón empezó a latir con fuerza. Mis padres siempre me enseñaron a tener cuidado con los extraños. Con nerviosismo respondí que no, que mi familia venía en camino. No era la mejor respuesta, pero era lo único que se me ocurrió porque no había coches en la entrada y solo un niño estaba recibiendo la pizza. Le pagué y cerré la puerta de inmediato. Me senté en la cocina, comí 3 porciones y guardé el resto en el refrigerador como mi madre me había pedido. Luego subí a mi cuarto, puse otro juego de James Bond e intenté concentrarme, pero por más que lo intentara no podía dejar de pensar en esos ojos extraños mirando hacia mi casa.